Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos haciendo los últimos salmos. Entonces, hoy es el Salmo 56, pero vamos a leer también un poquito el contexto de ese salmo en Primera de Samuel. Así que vamos a leer dos textos esta mañana. Los niños creo que pueden salir ahorita. Sí, eso es, los niños, bien puedan. Que ya hay otros niños por acá si quieren estar más cerca. Como siempre acostumbramos, hoy tomamos un tiempo para presentar nuestro corazón al Señor en adoración. La adoración es gratitud. La adoración también es cuando confesamos nuestros pecados y venimos a ponernos a cuentas con Dios. La adoración también es cuando entregamos donativos generosos para que otras personas puedan conocer de Dios. La adoración también es cuando nos saludamos unos a otros. Y esta mañana una adoración muy linda ha sido que hoy ha comenzado un nuevo ministerio. Después de todos los que sirven en la congregación, facilitadores que sirven detrás de bambalinas, y son tan hermosos estos hermanos y hermanas, porque todos los que sirven cuidando niños, ayudando a los sordos que están recibiendo un curso previo, los que ayudan en la logística, y hoy ha comenzado el grupo de hermanos que sirven en el parqueo y seguridad. Y estamos anticipando lo que Dios quiere hacer en el crecimiento de la iglesia, porque es muy importante todas estas áreas de servicio. Y estamos también entonces haciendo los salmos. Y bueno, antes de leer el Salmo 56, vamos a leer el trasfondo del Salmo 56. Entonces voy a leer en Primera de Samuel, capítulo 21, los versos 10 hasta el capítulo 22, el verso número 3. Este es el trasfondo del Salmo. Una cosa es lo que ocurrió, otra cosa es la poesía que el Señor nos regaló a través de David después de que esto ocurrió. Y van a notar que en particular es muy importante este trasfondo para entender lo que él vivió y cómo el Señor nos entrega tanto descripciones de hechos y narrativas en la Biblia como poesía que llega profundamente a nuestro corazón. Tenemos Biblias, todavía no sé, por ahí habrá alguna. Esta Biblia la usamos acá, y si usted en su casa no tiene una Biblia, por favor llévese una de estas como un regalo del Señor para usted. Bueno, leo en 1 Samuel capítulo 21, verso número 10, de la narración, que es el trasfondo del Salmo 56. Ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquis: ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10 ejércitos? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Muy importante esa última frase, porque es el sentimiento precisamente que da lugar al salmo que leeremos. David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón, volverse loco, y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le recorriera por la barba. David era un millennial. Esto es que seguiré hablando. Aquis dijo entonces a sus oficiales: ¿pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Capítulo 22, ¿qué sigue ahí? David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. ¿Se acuerdan que estamos hablando de los salmos en las cuevas? Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí, a la cueva de Adulán. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Ahora vamos al Salmo número 56. Será el Salmo que meditemos en el día de hoy.
Salmo número 56. Hemos estado hablando de los salmos Mictam, que son 6 de los 150 salmos que contiene el cancionero que está en el centro de la Biblia. Mictam, momentos Mictam, los momentos donde nos damos cuenta que nosotros no tenemos control sobre nada y aprendemos que Dios tiene control sobre todo. Este es el Salmo 56. Al director musical, sígase la tonada de la tórtola en los robles lejanos. Mictam de David, cuando los filisteos lo apresaron en Gat. Está la referencia. Ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue, todo el día me atacan mis opresores, todo el día me persiguen mis adversarios, son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día torcen mis palabras, siempre están pensando hacerme mal, conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida, vigilan todo lo que hago. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos, de ningún modo los dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, nosotros somos tan asustadizos y tan miedosos. A causa del miedo hemos pecado tanto. Nuestras almas están presas del miedo, de muchos miedos. Satanás nos humilla y nos tienta. El mundo nos oprime y nos atrae, porque nos hacen pensar que de alguna manera podríamos vivir sin miedo. Esta realidad inescapable. Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo, que esta mañana al abrir la palabra, tú abras nuestro corazón. Ilumina nuestro corazón para identificar los miedos más profundos, esos que se disfrazan, esos que son raíces de serios pecados y luchas morales dentro de nosotros. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la historia que leemos de David, pareciera que nos llama mucho más la atención aquello de que David se hizo el loco, como una estrategia que surgió de la nada para salvarse cuando lo capturaron. Eso se conoce mucho en nuestro país cuando algún gobernante dijo: apenas me acabo de enterar. O cuando usted va por la calle y cambia de cera para hacerse el loco y no tener que saludar, quizás a quien le debe algo. O cuando en el celular de repente la persona le recuerda que no le ha pagado esa platica y el celular se daña. No escucho. Pero a pesar de que ese dato es bastante importante para la historia de David y porque muchas personas se le unieron precisamente cuando él se hizo el loco, lo más importante en esta historia es cuando nos dice que David tuvo mucho miedo. David pensó que si se unía al enemigo de su enemigo, es decir, venía huyendo de Saúl,
que lo perseguía para matarlo, y pensó, si me uno al enemigo de mi enemigo, ese será mi amigo. Resulta que ese también se convirtió en un enemigo. Y eso es lo que pasa en las cuevas, en la vida, que pensamos que podemos encontrar refugio en algún momento y resulta que no hay tal. Todos nosotros luchamos con el miedo. Hebreos 2, verso 15 registra una sabiduría de Dios que te debe ser muy importante para tu vida. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, estoy leyendo en el capítulo 2 de Hebreos, el verso 14 y 15. Él, referido a Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Ahí tenemos un testimonio bíblico de que los seres humanos vivimos esclavos del pecado, detrás de cada vanidad, de cada robo, de cada mentira, detrás de cada acto ilícito, detrás de cada pecado sexual hay miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo al dolor, miedo a la pobreza. Los seres humanos somos profundamente miedosos. Este salmo nos ayuda a expresar nuestro miedo, y desde nuestro miedo nos propone la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a abordar este salmo? Primero vamos a hablar un poco del miedo y cómo lo vivió David. Después vamos a ver qué significa reconocer el miedo, porque el salmo nos trae a esta realidad de que una cosa es tener el miedo, otra cosa es reconocerlo en nuestra vida. Y después nos va a llevar la fe en el Señor Jesucristo, que es paradójicamente descrita en la Biblia como temer a Dios. Bueno, tener miedo. Ese fue el primer sentimiento que experimentaron los seres humanos, el más primario de todos los sentimientos. Adán y Eva habían sido colocados en un paraíso, en un lugar precioso y perfecto. Había solo una norma muy sencilla: no tomen y no toquen de ese árbol, porque para poder tener libertad tiene que haber alguna forma de normatividad. Esa es la única prohibición, pero fue precisamente lo que desobedecieron. Y cuando el Señor bajó y escucharon la voz de Dios, ellos mismos dijeron, tenemos miedo, y se escondieron y cogieron cosas para cubrirse y todo lo demás. El miedo es uno de los 4 sentimientos primarios del ser humano. Ellos son la ira, la alegría, la tristeza y el miedo. Los que estudian el comportamiento humano nos proponen 4 categorías de miedo: miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al castigo, miedo al abandono. Pero escuchen este dato que leí: 92% de las cosas que nosotros tememos nunca pasan. ¿Cuántas veces usted ha temido que le van a atracar y no le atracan? ¿Cuántas veces usted ha temido que esa bolita o que ese dolorcito es una enfermedad terminal y no pasa? Bueno, todavía nos preocupa ese 8% restante, pero nos deja ver que el alma humana es profundamente asustadiza. No solo es asustadiza, sino que el miedo nos propone una cierta forma de confusión para expresarlo. Por eso en este salmo es tan importante que aprendamos cómo expresar el miedo, porque el miedo es un sentimiento que se esconde. Les he contado, la chica llega a las 2 de la mañana, tenía permiso solo hasta las 10. Llegó a las 2 de la mañana y durante las 10 de la noche, a las 2 de la mañana no respondió el celular. Papá y mamá están en la sala. ¿Qué sentimiento tiene? Miedo. ¿Qué le habrá pasado a mi muchachita? Pequeña todavía, andando en una ciudad tan peligrosa. ¿Qué le habrá pasado? La chica toca el timbre, porque los padres absolutamente habían puesto el cerrojo para que ella no entrara con la llave de la casa y tuviera que tocar. Abre la puerta
¿Y qué sentimiento le expresan sus padres? Hacemos una encuesta. Bueno, ustedes son muy buenos. Ustedes son muy buenos. Cuando a mí me ha pasado eso, yo no expreso miedo ni alegría. Expreso ira. Usted qué es lo que se imagina que es esta casa. Y usted puede creer que para qué le pago yo un celular, etc. ¿Se dan cuenta? El sentimiento profundo es miedo, pero los seres humanos disfrazamos el miedo. Un mejor ejemplo. Ese los enredo yo creo. Un mejor ejemplo. Voy en el carro y una persona mueve su carro hacia la izquierda, quizás una señora que apenas está aprendiendo a manejar, o un jovencito que bloquea un poco, pero también está aprendiendo a manejar. Me mueve el carro hacia un lado y yo toco el freno y tengo un profundo miedo de estar en un accidente. ¿Okay? Cuando las cosas se calman un poco y yo adelanto y me pongo al lado de él, ¿qué sentimiento le expreso? Yo no le digo al muchacho, ay, muchas gracias por haberte movido. Me dio miedo. Amigos y amigas, el miedo es un sentimiento que se disfraza. Bueno, hemos tenido casos como el año pasado cuando hubo estos ataques terroristas en Barcelona. Un amigo mío vivía allá y ustedes lo vieron en las noticias. Unas marchas multitudinarias como deberíamos hacerlas en Colombia, la verdad. Los españoles saben marchar y hacer cierta unidad de protesta nacional. Deberíamos aprender de eso. La frase decía: no tenemos miedo ante los ataques terroristas. Pregunto, ¿esa frase era verdad? Entonces, ¿por qué la frase no tenemos miedo? Yo creo que lo que se quería decir es: no nos vamos a dejar controlar por el miedo. No nos vamos a dejar intimidar, no vamos a dar marcha atrás, nuestra vida va a seguir y vamos a defender nuestro país y vamos a hacer todo lo posible porque esto no vuelva a ocurrir. Pero se dan cuenta, el miedo es confuso y se esconde y es difícil de expresar. De hecho, digamos la verdad, hombres y mujeres que estamos aquí casados, es mucho después de muchas peleas matrimoniales, es mucho después quizás de mucha oración, frustración y todo, que quizás solo con la asistencia de un consejero bíblico, el esposo y la esposa se miran a los ojos. ¿Sabes qué? Yo tengo miedo de que me dejes, tengo miedo de que esto se acabe. Pero si habían gritado 1000 cosas antes de eso, en lugar de decir tengo miedo. Verso 3, el salmista lo admite repetidamente. Tengo miedo. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el alma cristiana que logra conectarse más saludablemente con sus emociones? Ahí, los que estudian comportamiento, hermano, por favor, síganme eso. ¿Qué es lo que pasa en una persona que ora, que adora, que ofrenda, que participa en una comunidad cristiana, que lee Biblia? ¿Qué es lo que pasa? Que logra tener más conexión con sus sentimientos. Que cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, Dios los llama. Ellos, era su primera experiencia de pecado y de una vez tenemos miedo. No lo escondieron. Ellos se escondieron, pero no dejaron de reconocer que lo que pasaba adentro es miedo. Les voy a mostrar algo en el Salmo. Y es que el Salmo tiene como 2 poemas en uno. Del verso 5 al 7 es lo que yo llamo la reacción ante el miedo. Todo el día tuercen mis palabras, siempre están pensando hacerme mal, conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida, vigilan todo lo que hago. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos, de ningún modo los dejes escapar. Es como la primera reacción es de rabia y de Dios. El indícame, Dios, haz algo, Dios. Esa es la reacción del miedo. Pero después viene el reconocimiento del miedo. Verso 8: toma en cuenta mis lamentos.
registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? El reconocimiento del miedo. El salmista le pide a Dios que lo analice. Esto es muy interesante para ti que estás empezando a estudiar la Biblia. A veces pensamos que leemos la Biblia para nosotros informarnos acerca de Dios. Pero muchas veces lo que hace Dios al leer la Biblia es que Él nos informa acerca de nosotros. Por eso se llama así el libro de nuestro querido hermano Don Teo, el texto que interpreta al lector. Es decir, termina siendo la Biblia la que nos descubre a nosotros. Y estos dos elementos, como Él se presenta para que Dios lo lea y lo analice. Primero, eso de los lamentos. Si están leyendo, la Reina Valera va a decir, tus huidas, mis huidas tú has contado. Si leen la preciosa pero menos conocida versión de las Américas, dice, tú conoces mi vida errante. Esa palabrita, lamento, huida, errante, es de muy difícil traducción porque ocurre una sola vez en toda la Biblia. Esos son los rompecocos de los traductores que traducen de hebreo, como fue escrita la Biblia en el Antiguo Pacto, a el español. Es un rompecoco porque no hay otro lugar donde ver cómo se tradujo, cuál era el contexto, cómo se usó la palabra. Así que es muy difícil. Pero si tiene la idea de alguien que estaba viviendo lo que vivió David. Ante el miedo yo corro. Oh, por ahí lo entendemos. Le fue mal en el noviazgo. Entonces se acerca a una chica que le atrae un poco. Y en lugar de pensar, bueno, pues vamos a intentar, él está herido, él tiene miedo, se sale corriendo. Intentó empezar un negocio porque sabía que Dios le había dado dones de pionero para empezar negocios, pero en el primero se quebró. Y llega alguien y le propone un muy buen negocio, una muy buena oportunidad para glorificar a Dios en el mundo comercial o científico o artístico. Sale corriendo. Reconoce que el miedo lo ha llevado a huir. Es muy importante porque cuando lees esto, tienes que preguntarte, ¿yo a qué le estoy huyendo? Y hay solo un lugar en la Biblia donde nos mandan huir. Es cuando nos dice, huya de la tentación. Esa es la única huida santa del cristiano. Dios no quiere que tú vivas huyendo a relaciones interpersonales, a propuestas de trabajo, a posibilidades, a servicio en la obra de Dios. Dios quiere que tú te des media vuelta y lo enfrentes. Con miedo y todo, que lo enfrentes. Ahora, él se da cuenta que no solo es conocido por Dios en lo que hace por fuera, vive huyendo, sino también en lo que le pasa por dentro. Y aquí nos habla de las lágrimas. Verso 8. Mi llanto lo ha registrado en el libro. Esto es muy interesante porque la gente que tiene miedo no llora. Generalmente la gente que tiene miedo no llora. La gente que tiene miedo primero dice que no tiene miedo. Usted cree que yo le tengo miedo, usted cree que yo le tengo miedo, pero por dentro están temblando de miedo. No tengo miedo. Casi siempre estamos diciendo lo contrario, que sí tenemos miedo. Casi nunca una persona se quiebra cuando tiene miedo. ¿Saben por qué él descubre que esto de llorar es tan importante? Porque él se quiebra con Dios. Los que han estudiado más a fondo este verso hablan de una tradición que existía así. La Reina Valera usa la palabra que se usaba en ese entonces, muy poco conocida ahora, y es que había un frasquito donde las personas guardaban sus lágrimas. Una mamá enterraba a su hijo y guardaba sus lágrimas en un frasquito que se llamaba la redoma. Esa es la palabra. Algo
Tiene un sentido poético y de manejo del duelo bastante interesante. Una persona se iba de viaje y dejaba a su esposa y sus hijos, y la esposa y los hijos lloraban recordando a este hombre que quizás estaba en una guerra, una grande travesía, y no sabían si regresaba, y cuando lloraban guardaban las lágrimas, de manera que cuando él regresaba le mostraban ese frasco, quizás todo un tonel de lágrimas, para decirle: esto es lo que tú significas para mí, esto es lo que sufrí por no haber. Esto es que tanto me dolió tu abandono. Esto es, y algunas veces lo ofrecían en templos paganos porque era una costumbre de los griegos y de los romanos, pero también lo podían llevar en el duelo al cementerio. Y aquí el salmista toma esa figura poética para decir: entre tú y yo, Dios, hay unas lágrimas que a ti no se te olvidan. De hecho, nos dice que hay un libro donde él registra. ¿Habías pensado en eso? Que tu dolor, Dios lo registra. Que tu dolor no es desconocido por Dios, ni es inoficioso para Dios, ni se quedará sin su justa recompensa o su justa retribución. Y que Dios lleva unas cuentas. Y el salmista bellamente dice: está bien decirle a Dios que tengo miedo, y está bien quebrarme al punto de no solo tener miedo, sino sentirme absolutamente impotente, porque el miedo se va acercando, se va acercando, se va acercando, y nos muestra que somos incapaces de vivir sin miedo. Yo sé que algunos ateos y agnósticos se esconden detrás de teorías, pero no hay nada después, nada viene después de la muerte, como se apaga un foco, una lámpara, así se acaba la vida y ya, se fue todo. Y se esconden detrás de esas teorías, pero todavía algo por dentro de nosotros nos dice: ¿qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer si me abandonan, si me enfermo, si todas esas cosas? Y sobre todo el enemigo mayor, la muerte. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar este salmo? Bueno, es clarito el salmo. 6 veces nos repite cuál es el antídoto que ofrece la fe cristiana y que vive el salmista ante el miedo. Clarito, clarito. En el verso 3 y 4: pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. Verso 10 y 11: confío en Dios y alabo su palabra, confío en el Señor y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Se dan cuenta de la repetición? Y lo importante que es para estas poesías de los salmos el factor repetición, para ayudarnos a entender. Claro, esa es la única alternativa que tenemos: confiar. Solo puedo confiar. Esas palabras tienen tanto peso cuando un matrimonio viene a la consejería bíblica para tratar de resolver su matrimonio, porque el hombre fue infiel, la mujer fue infiel, o estuvieron separados, cualquier cosa. Y yo les digo: no tienes otra alternativa que confiar. No vas a poder ponerle un detective privado 24/7. No vas a poder grabarlo y pedirle que te llame cada 5 minutos. Lo único que puedes hacer es confiar. Y confiar es muy humillante, porque confiar significa: yo no tengo el control. Ahora, en el Salmo nos dan los elementos que construyen esa confianza, porque no se trata sencillamente de confiar de una manera romántica, desconectada de la historia de los actos de Dios, desconectada de la palabra de Dios, y sobre todo desconectada del pacto de Dios. Noten esos 3 factores en nuestro texto. En primer lugar, en el verso 13, Él recuerda que Dios lo ha librado de tropiezo y lo ha librado de la muerte. Hay cosas que le han hecho a Dios confiable en su vida. Mi amigo y mi amiga, yo sé que usted lucha a veces porque cosas que usted pensaba que nunca iban a pasar, cosas que temía que pasaran, pasaron. Como los padres de familia, que tenemos tanto miedo cuando vemos estos chicos en casa, pequeños y tan hermosos, y van creciendo, y tenemos tanto miedo de que se metan en las drogas, en el crimen, etcétera, y tantas otras cosas. Y de repente algunos padres de familia, aún cristianos, ven a sus hijos entrar en esas cosas, y pasó precisamente lo que temía. Pero el peso de la historia que nos cuenta el salmista es
que conoce a un Dios que por sus actos en la historia es confiable. Pero miren más, la palabra de ese Dios le hace confiable. En el verso 4 y en el verso 10 dice: alabo tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra le ha revelado quién es Él, quién es el hombre. La palabra le ha revelado quién es Dios. Yo quiero mencionar una parte de la Biblia que me parece muy importante mencionarla hoy. Yo ya les relaté que Adán y Eva fue su primer sentimiento el miedo, se esconden de Dios, Dios los busca. ¿Qué les pasó? No tuvimos miedo. Comieron, hicieron lo único que les dije que no deberían hacer, lo hicieron. Y ahí viene la disciplina de Dios. Y algunas veces pensamos de ese texto sin mirarlo detalladamente. Ese sentimiento de miedo que tuvieron era muy importante. Usted podrá decir: ¿por qué tienen miedo y se esconden de un Dios que era bueno? ¿Por qué tuvieron miedo y se escondieron de un Dios que es perdonador? ¿No deberían venir corriendo a Dios como el hijo pródigo a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno? Y entonces papá Dios los hubiera abrazado, porque papá Dios siempre perdona. ¿Por qué? El texto de Génesis 3 nos deja eso como un sentimiento aplastante ante el cual el ser humano tiene que esconderse, porque la palabra de Dios, Génesis 3, deja muy claro que el miedo más grande que debe tener el ser humano, mi amigo y mi amiga, es el miedo a Dios. Miren las predicaciones de San Pablo en el libro de Hechos. Frecuentemente su predicación del Evangelio no se centraba en algo que había que añadir. ¿Quieres gozo? ¿Quieres restaurar tu vida? ¿Quieres tener propósito y alegría en tu vida? Como muchas predicaciones hoy en día. Sino que Pablo muchas veces disertaba largamente sobre el juicio de Dios. La palabra de Dios deja ver que en el Evangelio no se trata de añadir algo. Hay algo que tú no tienes y el Evangelio te lo da. Sino que el Evangelio se presenta como reparar algo, resolver algo. Porque en el fondo del corazón humano hay una culpa que es real y que le produce miedo. Si Dios me ha puesto en este jardín tan extraordinario, si me ha dado un cuerpo que funciona tan extraordinariamente, ¿qué estoy haciendo yo con esto que Dios me dio en arrendo sin ningún costo, que me lo dio indefinidamente? No sé cuándo me lo va a quitar. ¿Qué he hecho yo con mi vida? Debería darnos miedo. Y la palabra de Dios una y otra vez señala que Dios tiene la razón al decirnos: ven al encuentro con tu Dios. Está establecido que los hombres mueran y que vengan a un juicio delante de Dios. Tu conciencia te señala el bien y el mal y te dice si hay un Dios en el cielo. Ese Dios en el cielo, si ve tu corazón, tus pensamientos, tus omisiones, tus acciones, tus palabras, ese Dios debería estar enojado contigo. Entonces, cuando Él dice: alabo la palabra, está diciendo: Dios tiene razón. Yo no puedo fabricarme una idea de Dios. Dios es santo y no dará por inocente al culpable. Pero noten que nuestro texto nos deja ver algo en la relación de David con Dios que es maravilloso. En el verso número 12: he hecho que votos. Algunas traducciones van a decir promesas. Esa palabra en particular es el lenguaje del pacto de Dios. Este es un tema amplísimo en las Escrituras, así que les invito a que participen en los cursos de la EBI que empezarán en unas 3-4 semanas, porque ahí pueden entrar en esos grandes temas de la Biblia. El pacto es un grandísimo tema de la Biblia. Los pactos se hacen para resolver conflictos. Son un acuerdo de paz donde ambas partes se expresan promesas, votos. Yo no voy a levantarme en armas contra ti, tú no te vas a levantarte en armas contra mí. Entonces hacen un pacto para decir: no vamos a seguir en guerra.
Ese concepto es muy importante en las Sagradas Escrituras, solo que no es un pacto horizontal entre dos vecinos que se han peleado por generaciones y un día dicen: nosotros somos tontos, estamos matando a nuestros hijos en una guerra tonta, vamos a hacer un pacto. Este es el límite, tú no pasas de allá para acá, yo no paso de acá para allá, yo no te agredo, no te robo, tú por favor no me agredas, no me robas. Hacen un documento, hacen un pacto y se prometen así vivir en paz. Eso es un pacto horizontal, y los hay, por supuesto, las grandes alianzas del mundo. Muchas de las guerras de la historia solo han parado a través de un pacto. Pero es que hay otra guerra, y esta guerra no es horizontal, esta guerra es vertical. Y es una guerra donde no es que Dios ha hecho daño, no, Dios ha puesto la finca, Dios ha entregado todas las cosas, Dios es el dueño de todo, y hay una sola persona que se ha portado como un enemigo, y soy yo. El pacto, un acuerdo de paz para resolver un miedo mayor, porque ese Dios tiene todo el derecho a reclamar y a hacer justicia. Por eso es que la palabra de Dios habla una y otra vez sobre el temor de Dios. Gran tema en las Escrituras, el temor de Dios. Y algunos dicen, pero es temor y no miedo. No, es miedo. No, es que no es miedo a Dios, no, es miedo a Dios, es la misma palabra, tanto en hebreo del Antiguo Testamento como en griego del Nuevo Testamento, es la misma palabra, es miedo a Dios. Porque no es un respeto condescendiente como el que se tiene con un anciano. Hoy vamos a tratar a este ancianito de manera cordial y amistosa porque es un ancianito. No. Lo que Dios te dice es: ten miedo, que vas a morir. Vas a enfrentar el juicio de Dios. Te han dado un cuerpo que has administrado mal, una mente que has administrado mal, una boca que has administrado mal. Se te ordenó amar a Dios sobre todas las cosas, y tú amas a Dios después de todas las cosas. Se te ordenó amar a tu prójimo como a ti mismo, y tú no amas a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el temor de Dios. Ahora, en las Escrituras ustedes pueden diferenciar dos momentos del temor de Dios. Un primer momento del temor de Dios es cuando viene su justa ley para mostrarnos que somos pecadores y somos culpables delante de Dios. Y un segundo momento es cuando viene su justa ley para decirnos que ese asunto ya está resuelto. Hay dos momentos del temor de Dios. Se los quiero mostrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 20, que espero que con la ayuda de los hermanos aparezca en pantalla. Este texto es muy importante para entender el temor de Dios. Acaba de ocurrir los 10 mandamientos. Desde una montaña Dios habló con Moisés, y Moisés ha descendido a contarles los mandamientos de Dios. Evidentemente, los mandamientos los dejaron aplastados. ¿Qué es eso de no tener a ningún ídolo en el corazón, fuera del corazón? Aparte de Dios, tendrás un solo Dios y lo adorarás. Y vienen todos esos mandamientos de no robar, pero sobre todo el último, por Dios, yo les he dicho que yo he meditado mucho en el último mandamiento: no codiciarás. Ante la manifestación de la ley de Dios viene ese primer momento de miedo, y ellos se llenan de espanto, a tal grado que le dicen a Moisés: vaya usted y hable con Dios, pero nosotros no nos metemos con Dios. Vaya usted a la iglesia el domingo, nosotros no vamos. Qué susto. Nosotros que pensábamos que Dios era para hacernos favores y milagros, y de repente nos está haciendo sentir más culpables y más mal. Yo a esa iglesia no voy. Yo pensaba que iba a una iglesia para que me hicieran sentir como suavecito en la espalda. Todo va a salir bien, lo mejor está por venir, tus sueños son los sueños de Dios. Y voy a una iglesia donde me dicen: has pecado, y si te mueres hoy enfrentarás el juicio. No, yo no voy. Y así reaccionaron ellos. Moisés, vaya usted, hable con Dios, nosotros tenemos miedo de hablar con Dios. Verso 20. Esta es la respuesta de Moisés ante el pavor y pánico del pueblo. Verso 20. No tengan miedo. ¿Ok? Pero miren por qué le dice no tengan miedo. Le respondió Moisés: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Ahora, aquí estos traductores tratan de suavizar un poco la cosa, por la palabra es la misma. No tengan miedo. Dios ha venido para que tengan miedo.
No tengan miedo. Dios ha venido para que tengan miedo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, la primera cosa que nos quiere decir es que cuando tú resuelves tu miedo mayor, todos los otros miedos se disipan. Si tú resuelves, mi amigo y mi amiga, tu problema con Dios, no en tus buenas obras o en tus buenas intenciones, sino en la obra perfecta del Señor Jesucristo, tú vas a tener un corazón libre que no está esclavizado a los miedos. Por eso, Isaías capítulo 8, otro verso que les quiero mostrar, con la ayuda de mis hermanos queridos del Ministerio de Comunicaciones, capítulo 8 del libro de Isaías, verso 12. No digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, y solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. La Reina Valera dice: sea Él vuestro miedo y vuestro santo temor. ¿Qué es lo que hace eso en el corazón? En un primer momento yo digo: estoy frito, si me muero hoy yo no voy a negociar con Dios en buenas obras o buenas intenciones, yo estoy frito. Pero hay un pacto, y el pacto, esa gran palabra de la Biblia, se dirige a la persona del Señor Jesucristo. Este es el nuevo pacto. Mediante ese nuevo pacto Dios haría dos cosas. La primera, pagaría por los pecados de su pueblo, y la segunda, escribiría en sus corazones una nueva forma de vivir. El nuevo pacto hecho en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El que llega a temer a Dios en el primer momento, Dios le dice: te voy a enseñar a temer en otro momento. Y este es el segundo momento. La segunda dimensión del temor en las Escrituras, del temor de Dios, es para aquellos que ya han resuelto el miedo al castigo eterno y a la justicia y la santidad de Dios en la persona de Jesús. Y es un miedo a dejar de estar con Él, un miedo a ofenderlo a Él, un miedo a violar ese pacto, un miedo a no reflejar que se tiene esa comunión con Él. Volvamos al Salmo 56. He hecho votos delante de ti, les dije, eso es lenguaje de pacto, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tengo subrayado aquí en mi Biblia la palabra gratitud. ¿Por qué las ofrendas son de gratitud? Porque se basan no en lo que yo hago para hacer una clase de trueque con Dios, sino en lo que Dios ya hizo, y yo sencillamente estoy respondiendo a lo que Él ya hizo. El temor del cristiano es el temor a meterse en un lugar donde Dios no le está diciendo que se meta, entrar en una relación que no está bendecida y cuidada por Dios, porque teme ofender al Dios para el cual solo le corresponde gratitud. Aplicación. Esta mañana nosotros vamos a terminar celebrando la Santa Comunión. La Santa Comunión nos recuerda la justicia de Dios, lo que Dios hizo para perdonar nuestros pecados. Él mató a su propio Hijo para poder ser justo y santo al perdonar objetivamente nuestros pecados. Jesús no murió por un accidente. Él dijo: a esto he venido, a entregar mi vida para la salvación del pueblo. Este es el punto. Los seres humanos no tenemos suficiente miedo de Dios. Yo quiero hacer esta observación porque me parece bíblicamente muy importante. Les pongo el siguiente ejemplo. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando algún familiar o amigo nos habla de una casa embrujada, de una casa donde se manifiestan demonios o fantasmas o apariciones, y eso ocurre de manera muy limitada, pero ocurre para que la iglesia pueda ejercer la autoridad de Jesucristo en diferentes lugares, pero están los muchachos allí y uno de ellos les dice: en esta casa se escuchan ruidos. Se miran de uno al otro: sí, yo ya lo escuché.
y mi tía me dijo que es que aquí mataron a una persona. ¡Oh! Son muchachos universitarios, han estudiado, saben que hay películas de terror, pero oye, esto no es una película de terror fabricada para asustarnos tontamente, sino esto es serio. Una de las muchachas dice: yo me voy, deja la comida servida del otro y yo también me voy. El último que se queda dice: ¿yo qué voy a hacer? ¿Se da cuenta? Pero si en el mismo grupo de muchachos, un joven temeroso de Dios, que ha empezado a leer Biblia, que ha empezado a comer de la revelación de Dios, dice: yo he leído en mi Biblia que Dios está en todo lugar. Y él acaba de ver la película que nosotros vimos. Él acaba de escuchar los chistes que nosotros hicimos. Y él acaba de decir inclusive lo que estamos proponiéndonos hacer a medianoche. ¿Qué le dicen los demás muchachos? No seas mojigado. Tú eres religioso. Esos son narrativas. Esos son lecturas. ¿Por qué? Porque para el corazón del hombre es tan fácil temerle a lo que no se debería temer, porque Jesús dijo: no le teman a los que matan el cuerpo, sino más bien teman al que puede echar el alma en el infierno. ¿Y saben quién es el que puede echar el alma en el infierno? Dios. Algunos van a responder: Satanás. No, Satanás, el infierno se hizo para Satanás, va a ser juzgado y condenado definitivamente en el infierno. Pero ¿por qué nos es tan fácil tener temor de hombre? Me van a atracar, me van a robar, aquí hay un ruido, qué sé yo. Y se nos hace tan difícil tener el temor de Dios. Ese es el gran clamor de Pablo en Romanos capítulo 3, cuando ha descrito la maldad humana. Los jóvenes van a empezar a estudiar Romanos. Cuando ha descrito toda la realidad humana, en la cúspide, 3:18. No hay temor de Dios en su corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque, hermano y amigo, si usted empieza a tener temor de Dios en su corazón, si usted piensa que no está en paz con Dios todavía, si algo le aletea en su corazón diciendo: yo no estoy bien, eso es un don de Dios, eso es una gracia de Dios. Juan 16:8. Eso se llama la convicción del Espíritu Santo. Cuando una persona empieza a tenerle miedo a Dios, eso se llama la convicción, porque eso no es natural en el hombre. Es natural en el hombre tener temor de hombre, no es natural en el hombre tener temor de Dios. Eso es un regalo del Evangelio. Por eso cuando el Evangelio se predica, tú dices: bueno, pues yo no siento nada. Dice: yo sé. Porque si llegas a sentir algo, es que te cayó el Espíritu Santo, mi amigo. No es que yo te convencí, no es que las circunstancias te convencieron, no es que tú hiciste un buen análisis de los problemas humanos, sino que Dios se te metió en el corazón y te dijo: no estás bien, hay algo que tienes que resolver. Y en la Santa Comunión nosotros nos damos cuenta que hay algo que tenemos que resolver. Los que no son nacidos de nuevo todavía vienen a decirle: Señor, si tú no haces esta obra, yo no, nada puede pasar y voy a ir camino al infierno. Convénceme tú, conviérteme tú y me convertiré. Y los cristianos que ya hemos venido en conversión por la gracia de Dios a Cristo Jesús, venimos a decir lo mismo: he pecado, necesito ser cambiado, no quiero seguir ofendiéndote porque quiero vivir bajo el temor de Dios que Dios mismo ha listado en el corazón. Oremos y celebremos con ese pensamiento nuestra comunión el día de hoy.